Bueno, en el capítulo anterior nos llevaste a lugares muy oscuros, tétricos, morbosos y hasta necrófilos. Y satánicos, no te olvides. Así que esperamos que en el de hoy, por favor, nos lleves a un lugar más lindo, algo más tranquilo, porque tuve un poco de pesadilla después de que grabamos. No sé si sabías. No me habías comentado, pero esta vez igualmente los voy a llevar por un subgénero del metal un poco más tranquilo. Les voy a hablar un poco sobre el nu metal, o también conocido como new metal o nuevo metal, que es una combinación entre varios elementos del grunge, el funk, el hip hop y el rock alternativo. Pero no quedó nada del metal ahí, que mezcló todo. Claro, no tiene eso. ¿Qué es metal eso? Esos son todo. Es una ensalada de fruta. La verdad es una mezcla bastante grande, sí, pero siempre guarda una pequeña esencia de lo que es el metal. ¿Y cuál sería esa al esencia? menos- Entonces dejó de ser metal, listo. Pequeña esencia, nada. Chao. No, porque en realidad la base principal es heavy metal. Es como esos perfumes truchos, que son el 10% del perfume original y el resto es alcohol. Totalmente diluido. Está todo diluido, no sabés qué es. Alcohol etílico puro, Claro, que vos te vas a comprar un... ¿Cómo es la marca de los perfumes? Un Paco Rabanne, Te vas a comprar un Paco Rabanne, ¿viste? Y el Paco Rabanne no tiene la caja nomás. Tiene. lo único. Un Givenchy. Un Antonio Banderas. Se originó a mediados de los 90 con bandas como por ejemplo Korn o Deftones y tuvo más éxito. ¿El de la cara al revés es ese? Ah, Korn. Sí. ¿Korn dijiste? Sí. Ah, eso es new En metal. realidad tiene la R al revés. Ah, bueno, era una letra. El de las máscaras. No, eso es Slipknot. Eso es Slipknot. Uy. Eso Sí, viene, sí. viene en la segunda generación en realidad del new metal. Lo spoileaste. Siempre un paso adelante, Frank. Como en el anterior género, eso también tiene varias generaciones, justamente. Decime que ninguna es satánica. No, por suerte en esta ninguna es satánica, tampoco ninguna mató a su compañero, ni nada por el estilo. En serio, no hay muertes porque era como la parte más interesante del capítulo anterior. Listo, Ahí- cortamos acá. Ya, chao. Hay muertes, pero son Suicidios. suicidios principalmente. Retomemos que después tengo pesadillas. Las canciones del nu metal, por lo general, utilizan riffs rítmicos o sincopados. ¿Qué sería un riff sincopados? En realidad la síncopa vendría a ser algo que corta con un ritmo que ya viene bien establecido en una canción. Y tocado con guitarras distorsionadas, afinadas en rangos bajos, un bajo muy agresivo, generalmente fuerte en el sonido de la guitarra. ¿Le pegaba a los demás instrumentos? Yo escuché que el bajo de Korn le hizo una denuncia al de Soda Stereo por violencia de género. La puta madre. ¿Está chequeado eso? Obvio. No está chequeado. Y algo de sonido industrial aplicado por un DJ. Por ejemplo, en casos como Linkin Park, tenés a Mr. Han o... Ah, Linkin Park es new metal. Sí, Linkin Park, por ejemplo, es un ejemplo de new metal. Ah, yo pensé que era como un rock rapeado. Medio En alternativo. realidad, en sus inicios siempre fue new metal. Y en la tercera generación, que fue cuando empezó a descender un poco la popularidad del new metal, se alejó un poco para acercarse a lo que sería el rock alternativo. De las bandas más famosas del new metal, ¿cuáles podemos encontrar? Y podés encontrar bastantes, por ejemplo, bueno, Korn, Deftones, tenés Cold Chamber, Linkin Park, Papa Roach, mirá. Limp Bizkit. Bueno, Limp eso Bizkit es es otra. new metal. Ah, mirá. Sí, pero Limp Bizkit es como más rapeado. Bueno, que por eso lo que está cosa. diciendo, viste, que tiene como una combinación de Claro, distintos... sí, sí. Tiene es una combinación de varios géneros. Igual tiene, yo lo escucho, si bien tiene un poco de rap, yo entiendo que es como más llegado al metal que al... Claro. Otro ejemplo para este género es Rage Against the Machine. Bueno, Ah, tenés bueno, también genial. los Beastie Boys, que es una de las bandas de la cual se basó Eminem para empezar a rapear. Los Beastie Boys en los 70 por ahí. ¿Eso es new metal? Eso era una especie de Rage Against the Machine también. Beast Boys. Beastie Boys. Beastie Boys. Era new metal, Seb.
Porque yo lo que me está diciendo acá nuestro compañero O sea, Jeremías Nasser no le creo mucho. En realidad no es new metal, pero es parecido porque rapean en realidad los chabones sobre una base de metal. Si ustedes escuchan las canciones de los Beastie Boys, no son bases de rap, son bases de metal. Eso sí, auto, pero el tema es que no tenés instrumentos ahí. Son todas hechas por DJ. Claro, Realmente. claro, sí. En este caso, en el new metal, vos tenés los instrumentos y tenés un DJ que va acompañando a los instrumentos. Otro ejemplo de este género es System of a Down, por ejemplo, que tuvo bastante popularidad la década del 2000. Digamos, entonces, ¿el primer new metal es igual al último o hay diferentes generaciones que se van intercambiando ahí con alguna base de guitarra o bajo diferentes? No, durante las generaciones van agregando un par de cosas. Igual las últimas son 4 generaciones que existen. Y las últimas 2 en realidad son una en la que empezó a decaer por la popularidad de otros géneros o por la disolución de algunas bandas. ¿De otros géneros del metal o de otro tipo de música? De otro como tipo de digamos? música, por ejemplo la Ajá. música electrónica, que empezó a ganar popularidad entre el 2005 y el 2010. Vos decís la decadencia del new metal, ¿cuándo fue que me decís que es? ¿Cuándo es? Eso pasó justamente entre el 2005 y 2010 más o está bien. menos. Empezó a bajar un poco la popularidad. Y después, en el 2010 en adelante, resurgió un poco con la vuelta de varias bandas. Como por ejemplo... ¿No volvió System en esa época? ¿O no? Me estoy equivocando. O sea, sí, ¿no se habían separado? hace unos años, de hecho, empezaron otra vez System of a Down a dar recitales y en un momento se hablaba sobre un nuevo disco. Después también había vuelto Coal Chamber, que se había separado en el 2006, si mal no recuerdo. O sea, digamos que la cuarta generación está ahí como medio que no se terminó de morir, pero está media. Claro, empezó más o menos ahí, 2010, digamos, ¿no? En el 2010 surgió el renacimiento del género. Claro. También el impulso de eso fueron discos, por ejemplo, de Korn o de Linkin Park, por ejemplo, de Hunting Party o Living Things de esta última banda. También Slipknot sacando discos que se volvieron a acercar un poco al new. género. Por lo general en la instrumentalización, las voces del new metal son agresivas, pero varían con un canto melódico y con gritos también derivados de otros estilos de metal. Bueno, claro. ¿Y cuál vendría a ser la diferencia si no está el metal sinfónico que hace eso? El Ese- garraspeo de la voz sería. No, el carraspeo no, boludo. ¿No Sí. tiene estas voces melódicas? O tiene que ver con tiene que ver vos con los instrumentos esos que utilizan el violín y todas esas cosas. Que yo creo que el metal melódico es en eso, en el violín, en todos esos instrumentos que le dan otro sonido, me parece. En realidad la melodía viene justamente en los instrumentos o en la voz. Por eso No viene del género. El género te pone más o menos una pauta de cómo van a ser, pero no te dice, tenés que sí o sí hacer esto. Claro, debe ser como en el cine, que los géneros se pueden mezclar, no están así como cortados a rajatabla. Claro. Exacto, por ejemplo, tenés a Evanescence, que es un metal gótico, pero también se acerca un poco al metal sinfónico, sin embargo entra dentro de la categoría del new metal. O sea que con todo esto, lo que entendimos es que ningún metal es Metal. todos los metal y todos los metal, ninguno es Metal. un metal. O sea, todos los metales pueden ser pocos metales como el acero, puede ser igual a plata. No, porque metales puros según la tabla periódica hay pocos. Esos son los gases nobles. Algunos ejemplos de vocalistas de este género son Jonathan Davis, que introdujo las bases principales del new metal, es el vocalista de Korn. Y que ¿Korn es la banda de las máscaras? No, ese es el lindo. eso es Slipknot. Igualmente, no es la única banda que usa máscaras. No es la única banda que usa máscaras. A ver. No me abras esa ventana, nos vamos a ir por cualquier lado. Hay otra banda que también
usa máscaras, también correspondiente al New Metal, que se llama Mushroom Head. Muy buena banda. ¿Cómo? ¿Tipo cabeza de hongo? Ah, Exacto. Mushroom. Mushroom Head. 4. Lo que hizo Jonathan Davis de Korn fue incluir en el género lo que serían las voces guturales. Que igual es propio del metal, ¿o no? Sí, está dentro del metal, se puede usar en otros géneros, pero se usa principalmente en el metal. Ah, claro, no es excluyente. O sea, vos para hacer metal no es necesario que le pongas voces guturales y acá, bueno, lo incorporaron con este chabón. Exacto. Por ejemplo, el metal sinfónico, por ejemplo, no tenés voces guturales. O tenés, de acuerdo a la banda. Bandas, por ejemplo, como Within Temptation, las utilizan en algunas canciones. Después tenés otros vocalistas en los cuales podemos destacar sus cambios entre grito y susurro, como Chino Moreno de Deftones, o los rapeos de Fred Durst en Limp Bizkit, o Chester Bennington y una voz limpia que tiene, en la cual te puede hacer un cambio bastante drástico entre un canto muy, muy tranquilo y de la nada explotar a un grito o a un gutural. Sí, yo escuché que Chester tenía la voz muy limpia porque se lavaba todos los días los dientes. Después de cada comida. Después de desayunar, después de almorzar y después de cenar, como dice la propaganda de Colgate. En todo caso, esa era la boca y no la voz. Chequealo. Dale, después lo buscamos. Otro ejemplo igual de voces limpias es David Draiman de Disturbed, que también es muy buen cantante. Después tenés voces desgarradas como la de Serj Tankian de System of a Down. Sí. Las bandas que por lo general usan técnicas de rapeo frecuentemente son relacionadas a géneros como el rap metal o rapcore. Los cantantes. Una duda con eso del rapcore. ¿Es casi lo mismo que el rap metal o en qué se diferencia? ¿Sabés a eso? Yo no sé nada, pero si son dos cosas diferentes es porque no son lo mismo. Claro, no, por eso, pero... Tema para otro podcast. Podcast para otro tema. Son dos cosas diferentes y lo voy a estar hablando en otro podcast. Bueno. Luego tenemos la instrumentalización en las guitarras, en donde a diferencia del heavy metal, en el new metal no se incluyen solos. Mientras que en el heavy metal tenés solos bastante técnicos y complejos, y además se une una gran cantidad de distorsión dentro de la guitarra. Con respecto al bajo, a diferencia de otros géneros, acá predomina sobre la guitarra. Por lo general en otros géneros está la guitarra y el bajo medio como que queda de fondo. Pero acá es al revés. Se trata de usar bajos de 4 cuerdas para obtener un registro un poco más grave y así poder tener más protagonismo, un poco más de protagonismo que la guitarra. ¿No tienen siempre 4 cuerdas los bajos? No. También Yo iba a hay- preguntar hay- eso. No. Sí. Hay bajos de 5 De 5 y de 6. y de 6. Sí, yo lo conocía. Ah. ¿Y hay solos de bajo en vez de solo de guitarra que dijiste que no había? En realidad no hay solos. Ah. Ah, qué loco. Eso también es como una... ¿Es algo particular del new metal? O sea, que no tenga solos. Porque, por ejemplo, si hay guitarras, si hay bajos, y aunque hasta cuando predomina el bajo, nunca hay solos. Siempre hay... Trata de llevar más o menos la canción, un acompañamiento entre todos los instrumentos. Eso es el sincopado. Ah, no, me estás jodiendo. No, eso es el sincopado. ¿Está chequeado esto? Mira, Sí. yo les quiero explicar un poquito a los oyentes que ninguno de nosotros es músico. Estoy más que seguro que si alguno sabe tocar un instrumento debe ser la flauta dulce. Entonces, Yo tenía 9 músicas con la flauta dulce. El 2x1 y los marineros de San Juan. bueno, yo tocaba el Puente de Aviñón en la El armónica. puente de Aviñón era. Nada, Ni idea. malísimo. Así que todo lo que sea... Esto es como un entendimiento sin entender, un hablar sin saber. Un hablemos sin saber. Con respecto a la batería en el new metal, se usan un par de ritmos del estilo del funk y del rap. Más que nada simulando como una base del rap o del funk en el batería.
O sea, digamos que predomina el charleston y algún bombo, más que platillos y otras cosas. Y Noelia también sabe. ¿Qué sabes vos? La batería, el platillo que está acá... El redoblante. No, el redoblante es el que está abajo. El que está acá es el hi-hat. Bueno, el Claro. hi-hat, mejor... ¿Qué es el acá charleston, hijo de es puta? el charleston, digamos. Es hi-hat, charleston, tiene otro nombre también, pero es... yo por lo menos lo conozco como charleston. Charleston, redoblante, bombos, Igual, platillos... ¿Vos tocás la batería? Igual, ¿por qué nos estamos...? Más o menos, sí. ¿En serio? Esto era una conversación de gente que no sabía. Ahí tenés la puerta. Bueno, Si el fue negro en sabe realidad, de música, en realidad la pregunta fue porque él dijo que predominaba más al estilo Rap. al El funk estilo y el rap rap. y funk. Entonces yo lo relacioné con el hi-hat porque es como más y no tanto el No, mira, está bien. No Bueno, voy a decir nada, pero... Tenés un ejemplo de ese estilo, del que me estás hablando, es la canción Faint de Linkin Park. Claro. ¿Cuál Donde es? la Claro. mayor parte de la canción suena de esa manera. ¿Sabes un poquito de para tocármela, si me la acuerdo? Vos, negro, hacés la batería. No, sí, no entramos ahí. no hagamos tanto porque no. ¿Qué es eso, boludo? De la canción de Star Wars. Es más, en esa canción de Fein, si no me equivoco, hay una parte de la base que se escucha una caja. ¿Podemos dejarlo como Sí. sección esta de hacer instrumentos? Todos los, Todos sí, hacemos todos los capítulos. un platillo. Hacemos a la banda a capela. Después, con respecto a otros instrumentos que pueden aparecer dentro del new metal, tenés, por ejemplo, samplers. Que Sí, se los usan controladores MIDI, Exactamente. digamos, ahí está. Porque Vamos. la mayor parte introducen justamente instrumentos electrónicos también, como para dar alguna melodía. Hay instrumentos, por ejemplo, de percusión que se incluyen. Como por ejemplo en Slipknot se usa mucho los timbales en bastantes canciones. Por ejemplo en Psychosocial, la mesa de mezcla de DJ es fundamental en bandas como Limp Bizkit o como Linkin Park. O también incluso traen elementos de otros géneros, como por ejemplo el folk. Tenés por ejemplo ¿Te traen un guacho barbudo? Tenés que Bien por- hipster con camiseta leñadora a cantar. Tenés por ejemplo que hizo uso de gaitas, por ejemplo. O hay una banda australiana que se llama Like a Storm. Usa un instrumento que se llama Didgeridoo. Suenan muy bien y capaz que esto le interesa más a Jere, que tiene un cover de Gangsta's Paradise de Julio. Muy bueno, lo recomiendo. Lo voy a escuchar. Bueno, eso fue todo por hoy. ¿Está bien si no se entendió mucho igual por todas estas ventanas que abrimos? Es probable que no se Es haya probable. Lo probable es que te hayas quedado con más dudas que certezas. No importa. Porque el new metal en realidad no es un metal. Y seguí complicándola. Claro, no, claro, porque- claro. Sí, de hecho. Escuchen de hecho, el último Linkin Park que es más new metal. de hecho, hay artistas, por ejemplo. El último de que pare más rock alternativo. Pues se murió el que hacía New Metal, no sé si ahorcó. Bueno, Chester pero se yo murió. me refiero a al Linkin Park de Chester. El, ¿no? Ese es el último. el último de Linkin Park salió con Chester vivo y estaba más tirado al lado de la electrónica, que fue One More Light. Entonces este capítulo es un poco como el New Metal, una mezcla de todo. No sabes muy bien qué es, pero sabes que es algo específico. ¿No? O algo no muy específico. Exacto. Exacto, igual hay artistas, por ejemplo, que se expresaron sobre el tema del new metal, o al menos de su categorización como new metal. Por ejemplo, Jonathan Davis se expresó en una entrevista que no le gustaba que lo categorizaran como new metal, no le gustaba esa etiqueta. Mientras que Fieldy, que es el bajista de Korn, o sea, su propio compañero de banda, ¿Korn es la banda de las máscaras? no, eso es Slipknot. Ah. Dijo que le parecía cómodo, se sentía cómodo con ese nombre, con ese género, al menos con el nombre de ese género, y que mucho no le importaba en qué lo categorizaran, sino que lo que le importaba era seguir haciendo música. ¿Me podés hacer una playlist para que podamos entender más o menos de qué estamos hablando? Sería muy bueno. Sí, más vale. Puedo armar una playlist de
todo sobre, primero Del sobre new metal. black metal y ahora sobre el new metal. Dale, hagamos eso. Bueno, y eso es todo por hoy, amigos. Hasta luego.